Finalmente entendí por qué mi abuelo nos prohibió abrir el pozo del rancho. Heredé la propiedad cuando murió, 50 hectáreas en medio de la nada, a 4 horas de la ciudad, una casa vieja, un granero derruido y ese maldito pozo al fondo del terreno. Nunca abras el pozo, Tomás, me había dicho mi abuelo en su lecho de muerte. Pase lo que pase, aunque escuches gritos, aunque alguien te lo pida, nunca lo abras. Pensé que deliraba por la morfina. El cáncer se lo había comido vivo en 3 meses. Está bien, abuelo, no lo abriré. Promételo, por la memoria de tu abuela, promételo. Te lo prometo. Murió esa noche. El rancho llevaba abandonado 15 años, desde que mi abuela desapareció. La policía la buscó durante meses. Nunca encontraron su cuerpo. Mi abuelo insistía que se había ido con otro hombre, que lo había abandonado, pero yo nunca le creí del todo. Ellos se amaban, o eso parecía. Llegué al rancho un sábado por la mañana. Tenía 2 semanas libres del trabajo. Planeaba limpiar, ver qué se podía salvar y poner la propiedad a la venta. La casa estaba peor de lo que recordaba. Ventanas rotas, techo con goteras, ratas en la cocina. Iba a necesitar más de 2 semanas. El pozo estaba exactamente donde lo recordaba, al fondo del terreno, bajo un árbol de mezquite enorme. Tenía una tapa de madera pesada, asegurada con un candado grueso y una cadena. El candado estaba oxidado pero intacto. Pasé el primer día limpiando basura. Al segundo día reparé las ventanas. Al tercero comenzó lo extraño. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché un golpe. Venía del exterior. Salí. Nada. Otro golpe, metálico, rítmico. Venía del fondo del terreno. Caminé hacia allá. El sonido se hacía más fuerte. Clang, clang, clang. Era el pozo. La cadena se movía, golpeando contra la tapa de madera, pero no había viento. ¡Hola!, grité. ¿Hay alguien ahí? El golpeteo se detuvo. Esperé. Nada. Probablemente un animal, me dije. Esa noche, mientras intentaba dormir en el sofá de la sala, escuché voces, susurros, muchos susurros, como una multitud murmurando. Me levanté. Eran las 3 de la mañana. Las voces venían de afuera. Tomé una linterna y salí descalzo. Los susurros eran más claros afuera. Venían del pozo. Me acerqué lentamente. Los susurros se detuvieron. ¿Quién está ahí?, pregunté, aunque sabía que sonaba ridículo. Silencio. Entonces, una voz, clara, familiar. Tomás. Era la voz de mi abuela. Se me heló la sangre. ¿Abuela? Tomás, cariño, ayúdame. Estoy atrapada. Eso es imposible. Tú desapareciste hace 15 años. Estoy aquí, mi amor, en el pozo. Tu abuelo me encerró aquí. Por favor, sácame. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. Abuela, no puedo. El abuelo me hizo prometer. Tu abuelo era un monstruo, gritó. Ya no sonaba como mi abuela. La voz era distorsionada, múltiple. ¡Ábreme! ¡Ábreme ahora! Retrocedí corriendo hacia la casa. Cerré con llave. Me encerré en el baño. Los gritos continuaron toda la noche. A la mañana siguiente, busqué el diario de mi abuelo. Sabía que llevaba uno. Lo había visto escribir en él durante años. Lo encontré en una caja en el ático, docenas de cuadernos apilados. Tomé el más reciente. La última entrada era de 3 días antes de su muerte. 5 de septiembre. El cáncer me está matando. Bien, ya no puedo seguir cargando esto. Tomás heredará el rancho. Le hice prometer que nunca abriría el pozo. Espero que cumpla, porque si no lo hace, lo que está ahí abajo saldrá y no se detendrá con él. Se llevará todo, como casi me lleva a mí. Retrocedí en el diario, meses atrás, años.
12 de marzo. Hace 3 años que Marta desapareció. La policía dejó de buscar. Bien, nunca encontrarán nada, porque no hay nada que encontrar, no de la forma que piensan. Más atrás, 15 de marzo. Hace 15 años. Lo hice. Dios me perdone, no tuve otra opción. Marta estaba poseída, completamente. Ya no era ella. Lo que sea que salió del pozo cuando lo abrí, se metió en ella. Intenté exorcismos, sacerdotes, curanderos, nada funcionó, solo empeoraba. Hasta que una noche intentó matarme, me atacó con un cuchillo, diciendo cosas en idiomas que nunca aprendió. Tuve que encerrarla, tuve que devolverla al pozo y sellarlo, para siempre. Mi abuelo había matado a mi abuela y la había tirado al pozo. Seguí leyendo, con manos temblorosas. 14 de marzo, hace 15 años. Marta me pidió que abriéramos el pozo hoy. Dijo que escuchó que había agua fresca ahí abajo, que podíamos usarla para el ganado. Sonaba razonable. Rompí el candado, quitamos la tapa. El olor que salió era nauseabundo, como carne podrida, pero miramos adentro de todos modos. El pozo era profundo, tal vez 30 metros, y en el fondo algo se movía. Marta se inclinó más para ver. Yo la jalé. «Cuidado», le dije, pero ya era tarde. Lo que sea que estaba ahí abajo la tocó. No físicamente, pero la sentí cambiar en ese momento. Sus ojos se pusieron negros por un segundo. Luego volvió a la normalidad. «Estoy bien», dijo, pero no lo estaba. Esa noche comenzó a cambiar. Cerré el diario. Mi abuelo no había asesinado a mi abuela. La había protegido, a ella y a todos los demás. Había sellado algo dentro de ese pozo, algo que había poseído a mi abuela, y ahora ese algo me estaba hablando, con la voz de ella. Esa noche, las voces volvieron, pero ya no era solo mi abuela. Escuché la voz de mi madre, muerta hace 5 años de diabetes. «Tomás, hijo, ¿por qué no vienes a ayudarme? Estoy asustada». La voz de mi hermano menor, muerto a los 6 años en un accidente de bicicleta. «Tomasito, quiero salir a jugar, ábreme». La voz de mi exesposa. «Siempre supe que eras un cobarde, por eso me divorcié de ti. Ni siquiera puedes abrir un simple pozo». Me tapé los oídos, pero las voces se metían en mi cabeza de todas formas. «Ábreme, solo quita el candado. Somos tu familia, te necesitamos». Grité hasta quedarme sin voz. Al cuarto día decidí irme, empacar todo e irme, vender el rancho sin volver a verlo. Pero cuando intenté arrancar mi camioneta, no encendió. La batería estaba muerta, aunque era nueva. Intenté caminar hasta el pueblo más cercano, a 20 kilómetros. Después de 2 horas caminando, me di cuenta de que estaba de vuelta en el rancho. Imposible, había caminado en línea recta por la carretera. Lo intenté otra vez, por un camino diferente. 2 horas después, estaba de vuelta. Estaba atrapado. «Es el pozo», susurró una voz en mi cabeza. «No te dejará ir hasta que me abras». «Nunca. Entonces morirás aquí, de hambre, de sed, solo, como tu abuelo quería morir. Pero él tuvo el cáncer. Tú solo tendrás el tiempo y nosotros, siempre aquí, siempre hablando, hasta que enloqueces». Pasaron 3 días. La comida que había traído se terminó. El agua del grifo salía negra y hedía. Las voces nunca paraban, ni de día ni de noche. «Ábreme, solo un poco, solo para ver, solo para verificar, solo...». Mi cordura se resquebrajaba. Comencé a hablar con las voces, a responderles. «¿Qué eres?», le pregunté a la cosa que hablaba con la voz de mi abuela. «Somos muchos, somos los olvidados, los enterrados,
Los que cayeron y nunca salieron. ¿Cuántos? 37. Todos en el fondo, todos esperando. Tu abuelo no fue el primero en sellarnos, pero será el último, porque tú los liberarás. No lo haré. Ya lo hiciste, cuando prometiste, cuando viniste aquí, cuando nos escuchaste. Cada paso te acerca más, cada día sin comida, cada noche sin dormir. Pronto estarás tan débil que será fácil poseer tu cuerpo, usarte para abrir el pozo, y entonces seremos libres. Mi abuelo te detuvo. Tu abuelo nos alimentó, con tu abuela, con su culpa, con su sufrimiento. Nos hicimos más fuertes, y cuando tú abras, no seremos solo 37, seremos legión. Al séptimo día, apenas podía caminar. El hambre me estaba matando. Y las voces eran lo único que quedaba. Me arrastré hasta el pozo. Por favor, supliqué, solo déjenme ir, prometo no volver. Abre el pozo y te dejaremos ir. Están mintiendo. Tal vez no. Pero ¿qué otra opción tienes? Toqué el candado. Estaba helado, más de lo que debería estar bajo el sol del mediodía. Mis dedos temblaban mientras buscaba algo para romperlo. Encontré un martillo en el granero. Volví al pozo. Levanté el martillo. Así, susurraron las voces. Así, rómpelo. Bajé el martillo. El candado se partió. La cadena cayó. Las voces se convirtieron en gritos de júbilo. Levanté la tapa de madera. El olor que salió me hizo vomitar, pero no había nada en mi estómago. Miré dentro. Oscuridad absoluta, más profunda de lo que debería ser. Y en esa oscuridad, cosas se movían, subiendo, trepando por las paredes del pozo. Manos pálidas, docenas de manos, rostros deformados, bocas demasiado grandes, ojos en lugares equivocados. Gracias, Tomás, dijeron al unísono. Gracias por liberarnos. Retrocedí horrorizado. ¿Qué son? Somos lo que queda cuando alguien cae y nunca toca fondo. Somos el hambre eterna, la caída sin fin. Y ahora somos libres. La primera mano salió del pozo, luego otra. Una cabeza emergió, girando en ángulos imposibles. Salieron del pozo como insectos, trepando unos sobre otros. Corrí hacia la casa, pero eran rápidos, demasiado rápidos. Me alcanzaron en segundos. Sentí manos frías en mis piernas, en mi espalda, en mi cuello. No te irás, dijeron. Te unirás a nosotros en el pozo para siempre. Me arrastraron, grité, pateé, luché, pero eran demasiados. Me llevaron de vuelta al pozo. Me sostuvieron sobre el borde. Mira abajo, ordenaron. Miré. El pozo no tenía fondo, solo oscuridad que caía eternamente. Y en esa oscuridad vi rostros, cientos de rostros, gritando, cayendo, nunca llegando al fondo. Este será tu hogar ahora. Me soltaron. Caí. Y sigo cayendo. No sé cuánto tiempo ha pasado. El tiempo no existe aquí. Solo la caída. Y las voces de los demás que cayeron antes que yo. Mi abuela está aquí. La verdadera. No la cosa que usó su voz. Lo siento, Tomás. Llora mientras cae a mi lado. Traté de advertirle a tu abuelo, pero era demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo llevas cayendo? 15 años, y seguiré cayendo para siempre.
Arriba, muy arriba, veo la luz del pozo, cada vez más pequeña. Y en esa luz veo siluetas, las cosas que liberé, caminando hacia el pueblo, hacia la ciudad,